Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy se tratará el mundo de la piratería, más concretamente el de las mujeres piratas. Así que conoceremos a una famosa pirata del siglo XIV, a la que llamaban la Tigresa de Bretona, a la Reina del Mar de Connacht del siglo XVI, a las piratas más famosas del siglo XVIII, que además fueron muy buenas amigas, o quizás incluso algo más, a la primera pirata americana y a la pirata china del siglo XIX, la pirata más poderosa de la historia. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Jeanne de Belleville, la Tigresa Bretona, Grace O'Malley, la Reina del Mar de Connacht, las piratas Anne Bonny y Mary Read, Rachel Wall, la primera pirata americana, y la pirata china, Chan Shi. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Jeanne de Belleville nació en el año 1300, en la provincia francesa de Poitou. Su padre era Maurice de Montague, señor de Belleville, y su madre Laetitia de Parthenay. La casaron con 12 años con Jouffroy, el señor de Chateaubriand, con el que tuvo 2 hijos, pero su esposo falleció cuando ella tenía 26 años. 4 años después, Juana se volvió a casar con Olivier IV de Clisson en el año 1330. Olivier poseía un castillo en la población francesa de Clisson, una casona en las afueras de Nantes, una ciudad a orillas del río Luiga, y tierras en la población francesa de Vla. En esta ocasión tuvo 5 hijos: Maurice, Guillaume, Olivier, Isabeau y Jeanne, aunque su hija Isabeau falleció en 1343. Olivier apoyaba a Juan de Montfort contra Carlos de Blois, sobrino de Felipe VI y barón de Mayenne, por lo que en el año 1343 Olivier fue condenado a la decapitación por traición y deslealtad. Lo arrestaron mientras participaba en un torneo y lo llevaron a los tribunales de París, colgándolo en el Gibet de Montfaucon, que era una gran estructura para horcas y se utilizaba para ejecutar a delincuentes colgándolos y dejando allí sus cuerpos como advertencia para los demás. Su cabeza la enviaron a Nantes y la exhibieron sobre una especie de lanza larga en una puerta de la ciudad. Lo común no era que un noble sufriera este tipo de ofensas, además de que la ejecución fue demasiado rápida sin que se pudiera siquiera demostrar, por lo que sorprendió a todo el mundo. Juana no perdonó al rey semejante crueldad, ni tampoco a Carlos de Blois, y juró vengarse, además de hacérselo jurar también a sus hijos, Guillaume y Olivier. Muchos nobles y caballeros de Bretaña la apoyaron, y comenzó una guerra contra el rey y Carlos de Blois. Juana utilizó su dinero para formar un ejército que acosara a las tropas del rey de Francia. Mandó 2 grandes barcos para formar una guerra marítima en contra de los buques franceses, y siempre con el apoyo de sus 2 hijos. Después de muchas contiendas y varias pérdidas, sus barcos cayeron en poder de los franceses, y ella huyó con sus hijos en una barca. Al cabo de pocos días, su hijo Guillaume falleció de sed, agotamiento y frío, y ella junto con su otro hijo llegaron a Morlaix, una ciudad francesa en Bretaña, donde fueron refugiados y protegidos por rebeldes de la familia de Montfort. Juana y su hijo de 12 años se quedaron en Inglaterra, donde educaron al chico en la corte de Eduardo III, el rey de Inglaterra que restauró la autoridad real después del desastroso reinado de su padre, convirtiendo el reino en una de las potencias militares
más importantes de Europa. Trataron al chico con el honor que se merecía, y Juana se volvió a casar con Walter de Bentley en 1356, un noble inglés teniente del rey Eduardo III en Bretaña y capitán de las tropas inglesas que combatían a favor de Juan de Montfort y contra Carlos de Blois. Toda la fortuna que procedía de Olivier IV de Clisson había sido requisada, y al fallecimiento de Juana de Belleville en el año 1359, Eduardo III convalidó que su hijo, Olivier de Clisson, heredara las propiedades francesas de su padrastro, Walter de Bentley. Así que fue a Francia con el rey de Inglaterra e intervino en la Guerra de Sucesión de Bretaña, un conflicto en Francia donde se decidió la sucesión del Ducado de Bretaña. Por fin el marido de Juana, Olivier IV de Clisson, fue reconstituido en 1360 por el rey de Francia, y un año después, Olivier V de Clisson, su hijo, pudo recuperar las posesiones de su padre. Juana de Belleville fue apodada la Tigresa Bretona y la Dama de Clisson, y fue recordada porque se convirtió en corsaria para vengar la muerte de su marido, luchando contra el rey de Francia. Grace O'Malley nació en 1530 en el condado de Mayo, uno de los más tradicionales de Irlanda. Su padre era jefe del clan O'Malley, Owen Dubdara O'Malley, y tenía un hermanastro que no era hijo de Margaret, la madre de Grace, llamado Donald Napiopa. Por aquel tiempo Irlanda estaba medio abandonada por el gobierno inglés, siendo el rey de Inglaterra Enrique VIII, por lo que los nobles irlandeses vivían con bastante autonomía, pero Enrique quiso reconquistar la isla. Los O'Malley eran una familia de la costa que cobraban impuestos a los pescadores que pescaban por allí. A Grace, de pequeña, la empezaron a llamar con el mote Grania Moll, que significa grano calvo o con pelo muy corto, porque para evitar que la niña quisiera acompañar a su padre a un viaje mercante a España y desalentarla, le contó que no podía ir porque al tener el pelo tan largo se le podía enredar con las cuerdas del barco, de modo que Grace se cortó el pelo muy corto para conseguir que la llevara con él. De pequeña vivía la mayor parte del tiempo en la isla Clare, una pequeña isla montañosa muy verde que da entrada a Clubey en el condado de Mayo, en Irlanda, y también en un pueblo pequeño en el condado de Galway, llamado Belclare, al oeste de Irlanda. Grace se casó a los 16 años con Donald en Choggy O'Flaherty en el año 1546, por lo que aprendió más de marinería y piratería, y tuvieron 3 hijos, Owen, Margaret y Murrow. El mayor era un chico muy bueno y tolerante, al que un militar y comandante naval inglés llamado Richard Bingham, el cual sirvió en Irlanda en el reinado de Isabel I y participó en la reconquista de la isla, le quitó la vida con 30 años, después de engañarlo para apropiarse de su castillo. Su hija, a la que llamaban Mev, y era muy parecida a su madre, se casó y tuvo varios hijos, y su esposo y su madre se llevaban muy bien. Incluso le salvó la vida a Grace en muchas ocasiones. El pequeño, sin embargo, se negaba a hacer caso a su madre, por ser mujer. Incluso había lastimado más de una vez a su propia hermana. No tenía ni un ápice de lealtad y traicionó a su familia cuando Richard Bingham le quitó la vida a su hermano mayor, y él se unió a las tropas de Richard, su asesino. A raíz de eso, Grace no quiso volver a hablar ni saber nada de su hijo, Murrow. Con el tiempo, su esposo Donald falleció en combate y ella regresó al territorio O'Malley, llevándose a muchos partidarios y adeptos de su esposo, que también le eran fieles a ella. Tiempo después, se volvió a casar con Richard en Lorraine-Bourg, al que llamaban Iron Richard, mote que le podía venir porque dirigía las herrerías de todo el territorio donde estaba su castillo,
Rockfleet, en el que vivía, y también porque tenía una armadura del Imperio Romano heredada de sus antepasados. Por lo visto, Grace se casó con él para aumentar su prestigio, además de sus bienes, ya que también tenía otras propiedades con puertos donde se podía esconder un barco pirata. Cuando se casaron lo hicieron por la ley Brien, que eran los estatutos que gobernaban la vida de la Irlanda celta, en la que se debía de cumplir el seguro por un año, aceptando la tradición, de modo que eso es lo que estuvieron casados, y después Grace se divorció quedándose con su castillo. La leyenda cuenta que pasado ese año, Grace y sus adeptos se encerraron en el castillo y ella le gritó por la ventana: «Richard Bourke, estás despedido». Richard, que ya tenía 4 hijos, con Grace, tuvo otro más, nacido en el año 1567, llamado Tebat Bourke, al que después apodaron Tebat de los barcos. Grace siempre estuvo implicada en el negocio de los barcos y en el comercio internacional, ya que lo aprendió todo de su padre, que era un gran navegante. El castillo en el que vivía con su primer marido, Donald, era el principal para sus actividades de trueques e intercambios. En su momento los ingleses lo atacaron, pero aunque la superaban en soldados, ella resistió. Se subió al techo de la fortaleza, derritió plomo y se lo tiró en las cabezas de los que la atacaban. Y después ordenó ir a la cima de la colina a un hombre con fuego, pues esa era la señal de que estaba pidiendo ayuda. Cuando la recibió, derrotó a los ingleses y no la volvieron a molestar. Se rumoreaba por Galway, una ciudad-puerto irlandesa, de que sus barcos se comportaban como piratas. Grace creó un impuesto a las naves, que navegaban por las aguas de sus tierras. Sus barcos los asaltaban y les pedían dinero o parte de su mercancía, por lo que les aseguraba un trayecto seguro. En el año 1560 regresó a Clare Island, junto a su padre. Allí captó y alistó soldados de Irlanda y Escocia, y en ese tiempo que los ingleses querían reconquistar Irlanda, Grace le ofreció 200 guerreros a Lord Deputy para que le sirvieran, mientras que ella atacaba otros barcos, asaltaba fortalezas en la costa y a otras familias en sus propias tierras. Grace O'Malley era una mujer tremendamente rica. Tenía una gran fortuna en mar, ya que heredó la flota de barcos de su padre y en tierra por las tierras de su madre, y además más de 100 caballos. Hay muchas leyendas sobre Grace. Cuenta la historia de cuando atacó el castillo Duna, en Ballycroy, un pueblo en el condado de Mayo, en Irlanda. Fue porque la familia del castillo, los MacMahon, le habían quitado la vida a Hugh de Lacy, su amante, el cual ella había salvado de un naufragio. Así que cuando los culpables de esa familia regresaron a la isla, ella y sus hombres los capturaron y les quitaron la vida a los responsables. Y no contenta con eso, atacó a los guardias del castillo, apoderándose de él. En otra ocasión, viajó a Dublín para visitar el castillo del barón Hove, pero al llegar, sus criados le dijeron que la familia estaba cenando, por lo que las puertas estaban cerradas para ella. Así que secuestró a su hijo, y no lo liberó hasta que le prometieron que siempre tendrían las puertas del castillo abiertas para forasteros repentinos. El barón le regaló a Grace un anillo como pacto del acuerdo. Más tarde, sus hijos y hermanastro acabaron siendo capturados por el gobernante inglés Sir Richard Bingham, a finales del siglo XVI, y Grace navegó hasta Inglaterra para pedirle su libertad a Isabel I. Grace fue al palacio de Greenwich con un elegante y fino vestido, negándose a reverenciar a Isabel porque no la aceptaba como reina de Irlanda y quería demostrárselo. Estaban rodeadas de miembros de la corte y de guardias. Cuando registraron a Grace, le encontraron un puñal, y ella dijo que lo llevaba por seguridad, por lo que los guardias, muy preocupados, se lo quitaron. Pero la reina le restó importancia. Llegaron a un pacto, en el que se pusieron de acuerdo con algunas de sus demandas. Hablando en latín, puesto que Grace no sabía inglés, solo irlandés, además del latín perfecto, y la reina tampoco sabía hablar irlandés ni escocés. Grace aseguró que terminarían la piratería y las revueltas contra Inglaterra.
y que dejaría de apoyar a los lores irlandeses, y la reina sacó de su puesto en Irlanda al militar y comandante Richard Bingham. Pero al poco tiempo, la reina mandó de nuevo a Bingham a Irlanda, y Grace, al darse cuenta, volvió a apoyar a la rebelión. Aún así, Grace O'Malley no regresó a su antigua vida, falleciendo el 18 de junio de 1603, en el castillo Rockfleet, en Irlanda, y ese mismo año falleció Isabel, el día 24 de marzo, en Richmond Palace. Eann Cormac nació en el condado de Cork, en Irlanda, el 8 de marzo de 1698. Era la hija ilegítima de William Cormac, un abogado irlandés casado que embarazó a su criada, Mary Brennan. William aceptó a su hija y se fue a Carolina del Norte a vivir con su ex sirvienta, y crió a su hija, una niña con el pelo pelirrojo, como a un niño, al que le vestía como tal y le llamaba Andy. Le fue difícil volver a empezar, pero su capacidad para comprar y vender bienes y la explotación de plantaciones junto con su conocimiento para las leyes hizo que no tardara en comprarse una casa, tener su propia plantación en las afueras y volver a acumular una fortuna, por lo que tenían un alto nivel de vida. Pero cuando Eann tenía 13 años, su madre falleció de fiebre tifoidea y finalmente su padre acabó dedicándose al comercio al no poder volver a la abogacía. A Eann no le faltó de nada, aunque su padre no le dio una buena educación. Vivió alejada de la miseria y las penurias, pero desarrolló un carácter indomable y desobediente. Y con ansias de aventuras. Se dice que en una ocasión acuchilló a una sirvienta cuando tan solo era una jovencita. Aunque su padre quería que se casara con otro hombre, en 1718 se casó con un marinero llamado James Bunny, con el que viajó hasta las Bahamas, a la isla de Nueva Providencia. Pero tanto él como ella ansiaban el dinero y la fortuna de su padre, y él la echó de casa. Se rumoreaba que el marido le prendió fuego a la plantación del padre. Ian y James se fueron finalmente a vivir a Nueva Providencia, que era conocida por los piratas como República Pirata, donde la mayoría de sus habitantes habían rehuido de la ley. También se cuenta que James era un informante del gobernador sobre los piratas de la zona y pasaba temporadas alejado de Ian, por lo que a ella, que no le agradaba lo que hacía su marido, frecuentaba las tabernas y se relacionaba con piratas, al no estar James, y se creó una fama por sus flirteos amorosos. Hasta que conoció a un pirata al que llamaban Calico Jack, llamado Jack Rackham, del que se enamoró. Este le ofreció dinero al esposo de Ian para que le diera el divorcio, pero no quiso, por lo que huyeron de la isla juntos en 1720 y junto con Chap capitaneó una pequeña embarcación, a pesar de que a las mujeres se las consideraba como mala suerte en los barcos. Tenía tanta valentía y fiereza que de joven golpeó tan fuerte a un hombre que lo tuvieron que hospitalizar. Vestía ropa de hombre en los ataques a otros barcos y era una más de la tripulación. Participaba en los combates y se decía de ella que era muy competente y válida en las batallas, por lo que sus compañeros del barco la respetaban. Eann nunca capitaneó un barco propio, pero fue buscada como uno de los piratas más buscados. Más tarde se unió a su tripulación Mary Read, otra mujer pirata. Se cuenta que estaba en la tripulación de un barco mercante que capturaron. Aunque se conocen pocos datos fidedignos, por lo que se mezcla la realidad con la leyenda, y se enroló en la tripulación de Jack y Eann. Finalmente, Eann se quedó embarazada de Jack Rackham y tuvo a su hijo en la isla de Cuba, abandonándolo después o dejándolo con su familia. Acabó divorciándose de su marido, se casó con Jack y siguió con su vida de pirata. En octubre de 1720, el comandante Jonathan Barnett rodeó el barco de Jack Rackham y lo capturó, ya que la mayoría de los piratas estaban bebidos y no se resistieron. Se cuenta que las últimas capturadas y que más se resistieron fueron las dos mujeres.
Los llevaron a Jamaica y tanto Jack como su tripulación fueron sentenciados a la horca. Y las últimas palabras de Ian Bunny a Jack Rackham fueron: si hubieses luchado como un hombre, no serías ahora ahorcado como un perro. A las chicas Ian y Mary las juzgaron el 15 de noviembre de 1720, declarándolas culpables, pero se libraron de la pena de muerte porque estaban embarazadas. Y la ley inglesa impedía la ejecución de una mujer embarazada, por lo que quedaron presas, y Mary falleció por las fiebres del parto. Según se cuenta, Ian estuvo en prisión hasta que dio a luz, y puesto que no existe registro histórico alguno, no se sabe lo que ocurrió en realidad, aunque se supone que pudo liberarla el padre gracias a sus influencias y una buena suma de dinero. Un artículo del año 2015 cuenta que volvió a Carolina del Sur, se casó y tuvo hijos, y falleció en abril de 1782. Otros dicen que escapó de la prisión y volvió a su vida de pirata, mientras que otros rumores cuentan que falleció en la cárcel. Aunque no hay pruebas, y se cuenta que tanto Ian como Mary tuvieron parejas masculinas, mientras que en otras ocasiones se las consideraba bisexuales o asexuales, la historia de Ian Bunny y Mary Read ha sido reivindicada por el movimiento gay como una relación lésbica, con Anne vestida siempre de hombre. Mary Jane Read, apodada más tarde Mary Read, nació en Londres, Inglaterra, en el año 1690, fruto de una aventura de su madre con un hombre cualquiera, un desconocido. Su madre era viuda de un marinero con el que había tenido un hijo, pero el pequeño se ahogó y en ese momento que estaba teniendo una relación amorosa, nació la niña. Por lo que la madre, para seguir recibiendo la ayuda económica que le daba la abuela paterna, hizo pasar a Mary por el niño, incluso la llamaba Mark, y siempre la vestía de chico. Cuando creció se puso a trabajar como marinero en un barco. Más tarde se alistó en el ejército inglés. Allí conoció a un soldado y se enamoraron, y al poco tiempo se casaron. Abriendo The Horseshoes, una cervecería cerca de Breda, en Países Bajos, pero poco después su esposo falleció y Mary volvió a embarcarse viajando al Caribe. En uno de los viajes, el barco en el que viajaba fue atacado por unos piratas, Jack Rackham y su mujer Ian Bunny, y a Mary, que como siempre iba vestida de hombre y haciéndose pasar como tal, la reclutaron. Pero con el tiempo, Bunny descubrió que era una mujer. Se hicieron muy amigas y guardaron el secreto. Pero Jack, al ver que Anne estaba demasiado unida a ese marinero, habló con ella, y es cuando confesó que en realidad era una mujer. Y él la dejó quedarse para formar parte de sus piratas. Mary acabó enamorándose de uno de ellos y se casaron como lo hacen los piratas, basándose en sus ritos. Siguieron navegando por el mar Caribe y no dejaban de organizar festines y de beber, hasta que el 20 de octubre de 1720, tropas enviadas por el gobernador de Jamaica y lideradas por el capitán Barnett lograron capturar a Jack Rackham y a toda su tripulación, ya que no mostraron resistencia alguna al estar tan borrachos. De modo que por sus actos de piratería fueron condenados todos a la horca. Aunque a las chicas, Mary y Ian, les dieron un aplazamiento, pues dijeron estar embarazadas, ya que las leyes de la época prohibían la ejecución de una embarazada, porque aunque la madre fuera culpable, el feto no lo era. El 28 de abril de 1720, Mary Read falleció a la edad de 31 años, a causa de unas fiebres. En cuanto a Ian Bunny, no se tiene claro lo que ocurrió, pues los expedientes oficiales desaparecieron. Se rumorea que se pudo meter a monja, o que su padre la perdonó,
y con sus contactos logró sacarla para volver a llevarla a Carolina del Sur, donde con un nombre falso empezó una nueva vida. Mary y Anne fueron las mujeres pirata más famosas de la historia en el siglo XVIII. Eran muy temidas por su fuerza y crueldad y siempre se vestían como hombres para los combates. Hay muchas leyendas sobre la relación de las dos mujeres, desde que pudieron ser pareja hasta que lo fueron junto con el capitán Calico Jack, pero no existe ningún registro oficial. Raquel Wall nació en Carlisle, Pensilvania, en 1760. Provenía de una familia protestante en la que creen que solo les salva la fe y no las obras, y no les sirve como enseñanza nada que no esté en la Biblia. Sus padres eran piadosos y muy estrictos. Se casó con George Wall y se fueron a vivir a Boston, donde empezó a trabajar de criada y su marido de pescador. En uno de sus viajes a la mar, contrató a 5 marineros a los que dejó embarcar con sus amantes y se llevó también a su esposa. En pocos días ya se habían gastado todo el dinero, por lo que George los convenció para convertirse en piratas. Y así fue durante 2 años, en los que se hicieron con una buena cantidad de objetos de valor y más de $6,000. Lo hacían en la isla de Shoals, en la costa de New Hampshire. Cuando acababan las tormentas, Raquel pedía ayuda a otros barcos desde la cubierta, y cuando los iban a ayudar, les quitaban la vida y se lo robaban todo, incluso las embarcaciones. En todo ese tiempo, asaltaron 12 barcos y les quitaron la vida a 24 marineros. En un accidente, su esposo y toda la tripulación desaparecieron en el mar, por lo que Raquel volvió a trabajar de sirvienta. Aún así, continuaba yendo a los muelles para robar dentro de los barcos. Hasta que en una ocasión, el 10 de septiembre de 1789, vio a Margaret Bender, una chica que llevaba un precioso sombrero que ella le quiso robar, y además le quiso cortar la lengua, pero no lo consiguió y la arrestaron juzgándola por robo. Pidió ser juzgada como pirata, aunque dijo no haber matado a nadie nunca. El 8 de octubre de 1789 la condenaron a la horca. Dicen que sus últimas palabras fueron: «En manos del Dios Todopoderoso, libro mi alma, confiando en su misericordia, y muero como miembro indigno de la Iglesia Presbiteriana, con 29 años de edad». Fue la última mujer ejecutada en la horca en Massachusetts, considerada la primera pirata nacida en Estados Unidos. Shi Yan nació cerca del condado chino Xinhui, en la provincia de Cantón, en el año 1775. Su origen era humilde, y se dice que pudo trabajar como prostituta en un burdel flotante. Era más alta que las demás mujeres de su época, y con una gran belleza que la hacía destacar entre las demás. Tanto era así que el capitán pirata Chang Yi, que había luchado en Vietnam y provenía de familia de piratas, tenía un hijo adoptivo al que había secuestrado cuando tenía 15 años y al que coaccionó para que también fuera pirata. Secuestró a algunas prostitutas del burdel en el año 1801 y la eligió a ella para casarse con 26 años, contestándole ella que solo se casaría con él si compartían al 50% todos los botines y el mando sobre los demás piratas. Chan puso fin a una dinastía. Se apoderó de la flota de barcos de su primo, después de su fallecimiento, ya que fue capturado y ejecutado, y navegó de vuelta a la costa china, habiendo un largo tiempo de luchas entre piratas, lográndolos unir finalmente en una asociación por un acuerdo en 1805, gracias a Chan Shi, que así era conocida, Shi Yan, ya que era una gran unificadora y coordinadora, consiguiendo unir a los piratas en una asociación por medio de la firma de un convenio en julio de 1805.
por lo que cada pirata líder sacrificaría parte de su dependencia por el bien común. La asociación la formaban 6 armadas diferenciadas por los colores de sus banderas: negra, roja, azul, amarilla, morada y blanca. Y Changi mandaba en la armada más grande de la Confederación, la de la bandera roja. Más tarde, en 1803 y 1807, tuvieron 2 hijos, y con 42 años, Changi falleció cayendo por la borda durante un huracán, el 16 de noviembre de 1807. De modo que Changshi tomó las operaciones de su marido con ayuda de su hijo, Shan Haoshai, conocido también como Shan Bao, que obedecía órdenes y consultaba todo con ella y con su sobrino. Ella mantenía el equilibrio entre los bandos de la Confederación y conocía perfectamente al líder de la segunda flota más grande de la asociación, la de la bandera negra, ya que había sido secuestrado por su esposo, obligándolo a dedicarse a la piratería siendo muy joven. Y aunque fuera la viuda de uno de los piratas más temidos y famosos de China, el ser mujer la convertía en más indefensa y débil. Por eso se casó con Shan Hao, el hijo adoptivo de su marido, nombrándolo jefe de las tropas sin tener que enfrentarse a las tripulaciones. Y así mantuvo en raya a los hombres, porque consideraban a su nuevo marido el heredero real del imperio, y ella pudo seguir ocupándose de las alianzas y los acuerdos. Esa era la fusión perfecta. Lo que pudiera parecer una relación inmoral, en la sociedad pirata eran comunes este tipo de acuerdos. Juntos convirtieron la Confederación mucho más activa. Él emboscó a un general de brigada, destruyendo sus 35 barcos mercantes, y derrotó a un teniente coronel. Y Changshi derrotó a un comandante provincial. Con 100 barcos se enfrentó con un grupo de piratas que le pidieron ayuda. En su esplendor del poder, Madame Xin, como la llamaban también, dispuso de más de 60.000 hombres y cerca de 2.000 barcos que se dividían en 6 flotas de distintos colores, por lo que su negocio abarcó desde Corea hasta Malasia, y no se movía ni un barco que ella no supiera. Todo estaba regido por unas estrictas leyes que se cumplían rigurosamente, o si no, conllevaba a la muerte o a sanciones muy duras. Si un hombre bajaba a tierra por su cuenta, se le agujereaban las orejas delante de todos. Y si lo repetía, se le quitaba la vida. Si algún hombre violaba a mujeres capturadas, al violador se le cortaba la cabeza. Se subastaban las mujeres más bonitas, y cuando un pirata la compraba, la debía tratar como a su mujer, sin violencia y con respeto. No se podía coger nada del botín de los robos, ya que se registraba todo, y al pirata se le daban 2 de las 10º partes. El resto de lo robado se guardaba en el almacén. Si eso no se cumplía, daba lugar a la muerte. No se podía molestar a los campesinos que pagaban los impuestos, o se les condenaba a muerte. Y no se permitían las infidelidades o se les cortaba la cabeza. Que una mujer amenazara a todo un imperio enfurecía al emperador Chapchulou, por lo que mandó a su armada, liderada por Koulen, el jefe imperial. Pero los barcos de Changshi les plantaron cara en vez de esconderse, por lo que perdieron 63 barcos, pidiendo ayuda a ingleses y portugueses para luchar contra el invencible ejército de Madame Xin, y en todas las batallas siguió venciendo. Por lo que al final le ofrecieron un perdón e indulto para que abandonase la piratería. Al principio rechazó la oferta, hasta que un día del año 1810 fue a la sede del gobierno general de Cantón, deliberando allí y queriendo firmar su indulto además del de toda su armada, para salvarse y también a todos los que lucharon junto a ella. Por lo que Xinshi, como también era conocida, jamás fue derrotada. Se quedó a vivir en Cantón, una ciudad del sur de la República Popular China, montó una casa de apuestas y un burdel. Se casó oficialmente con Shan Hao en 1813, dio a luz a su hijo Shen Julin
Y finalmente su esposo falleció con 36 años, mientras servía como coronel en 1822. Y Changshi falleció en el año 1844 con 69 años, después de vivir una vida más o menos tranquila. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.